Hola muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, esta noche? Hola Andrea. Buenas noches, Emanuel, ¿cómo estás? Creo que ya te conectaste, ¿cierto? Hola Juan, buenas noches. ¿Me Hola escuchan bien Emanuel. todos? Sí, se te escucha claro y fuerte. Perfecto. Sí, 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 puedes encenderla. Eso, Sí, así claro. mismo. Ah, no, vino bien formal. No, así sí es. No, no. Así es otro cuento. Si se escucha mucho ruido exterior, me dicen. No, tranquilo, se Ok, escucha clarito, se escucha Full HD. listo. Listo. Muy buenas noches, Emanuel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches a todos. Muy feliz. En estos momentos me encuentro en Urabá. Yo soy de Urabá. Eh, Estoy compartiendo pues, el fin de semana de madres, pero súper feliz de estar en este espacio. Ah, no, súper excelente, Manuel. Me parece súper bien que estés compartiendo con tu familia, que estés así relajadito. Pues la mamá siempre es la mamá, ¿no? Bueno, entonces, muchachos, voy a hacer apertura a la conferencia. Entonces, muy buenas noches para todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de orientación vocacional del Breakfast Parche 500, muchachos. Recuerden que estos espacios tienen un propósito muy importante para todos nosotros, ayudarlos y ayudarnos no solo a prepararnos para el ICFES, sino que también para empezar a construir una visión más clara sobre nuestro y vuestro futuro profesional, muchachos. Hoy tenemos un invitado bastante especial que está sacando tiempo de su día libre para poder estar con nosotros y que estudia una carrera que cada vez tiene más importancia en nuestro mundo, en el mundo actual, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, muchachos. Nos acompaña Emanuel Flores, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia, considerada por muchos como la mejor universidad del país, muchachos. Para los que quieran ir para allá, escuchen muy bien a Emanuel para que se vayan proyectando, muchachos. Hoy Emanuel nos va a contar cómo fue su proceso para llegar a esta carrera, cómo es realmente estudiar ingeniería ambiental y qué oportunidades existen en este campo, ya que pues nosotros muchachos antes de escoger cada carrera tenemos un poco de incertidumbre de lo que vamos a desempeñar. Así que antes de comenzar muchachos, eh, que se presente Manuel, así bien profesional, yo soy Manuel, yo hago esto y hago lo otro, coméntenos. Listo, claro que sí. Bueno, muchas gracias Juan. Nuevamente un saludo a todos. Yo soy Emanuel Flores. Como lo menciona, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, no solo de la mejor universidad de Colombia, sino de la mejor facultad de Ingeniería de Colombia, que es la Facultad de Minas. Recientemente estábamos celebrando los 139 años de la facultad y fue como muy lindo recordar por todos la trayectoria que ha tenido la Facultad de Minas. Respondiendo de una vez a la primera pregunta que es por aquí, soltero, sí, soltero. Eh, ¿Qué más? Bueno, tengo 23 años, llegué a la Universidad Nacional de Colombia en el año 2021, en medio de una pandemia, en medio de un estancamiento personal porque llegó una pandemia y me paró mis planes después de graduarme. Yo era en el que el colegio tenía cuadriculado mi futuro. Yo a los 23 años ya debía estar graduado y posiblemente con una casa. Ese era mi ideal pensado. Entonces, llegar y que en la universidad pararan todos los procesos de admisión, tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad Nacional, que eran mis principales eh, expectativas que era ingresar, que pararan eso y estar como un año sabático no estaba en mis planes, entonces fue un poco contradictorio para mí, conflictuante, pero yo siempre he tenido pensado, pues no tenía tan introspectivo eso, pero soy una persona muy espiritual y creo en Dios y llegué al punto de que estamos en un propósito que ya está trazado y que era el momento para llegar en ese año 2021 y ese año fue de espera. Entonces llegué en el año 2021, realicé ese primer año de forma virtual. Ese primer año
también me recibió mi primer paro en la Universidad Nacional por el estallido social. Entonces viví como la experiencia completa. Ya llevo 4 paros, he vivido 4 paros en todo este trayecto. Ahorita conversamos un poco más de eso, que es un aspecto muy importante que deben considerar si quieren entrar a la Universidad Nacional de Colombia. Yo no tuve ningún acercamiento, como un espacio este, no. Yo, por ser de Urabá, siempre hemos tenido como más presente en nuestras mentes la Universidad de Antioquia. Entonces tenía como más afinidad y más, estaba más afianzado como era el proceso en ellas y no tanto en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, sabíamos, es una universidad pública, no ni consideramos la relevancia que tenía en la ciudad de Medellín, sino está en Bogotá, está lejos de nosotros, de nuestro alcance. Entonces, como que no tuve ninguna oportunidad de disfrutar de estos espacios y llegué y me pegué un frenazo muy grande que aún me parece que lo sigo sobrellevando. Bueno, entonces, como les mencionaba, yo soy de Urabá, específicamente del municipio de Chigorodó. Nací en Medellín, pero me crié acá, entonces hay una frase que dicen de Medellín, pero con cáscara de banano. Entonces yo soy uno de esos. Sí, en rasgos generales te puedo comentar eso. Muy interesante lo que nos comentas, Manuel. La verdad es bastante interesante. Yo no tengo muy presente Urabá, pero sí sé que es parte de Antioquia. Y es muy interesante lo que nos cuentas, que a pesar de tener muy cerca a la Universidad de Antioquia, que es una universidad excelente, está entre las mejores 3 de Colombia, hayas optado por la Universidad Nacional, que pues a pesar de que no se desmerita la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional es y será, seguirá siendo la mejor universidad que tiene nuestro país, y no solamente nuestro país, una de las mejores universidades del continente americano. Entonces, Emanuel, perfecto, muchas gracias por compartir esta experiencia, esto tan personal tuyo con nosotros. Y esto va para todos ustedes, muchachos, que lo tengan bastante en cuenta, porque estos detalles y estas palabras nos sirven a nosotros para poder proyectarnos y pensar mejor en lo que vamos a hacer, y no solamente eso, sino de que no todos los procesos son como nosotros siempre los estamos planeando o lo esperamos. Entonces, Manuel, mira, eh, me gustaría comenzar con unas pequeñas preguntas de tu pasado. Eh, una pregunta rápida antes de empezar. ¿Tú en qué semestre te encuentras ahora de la ingeniería? Vamos a aclarar algo. Tranquilo, En la tranquilo. Universidad Nacional, hablar de semestre correspondería a hablar de tu porcentaje de avance. Y hablar de matrícula sería como el número de matrículas que has cursado. Eso hay que detallarlo porque especialmente para los pregrados de ingeniería en la Facultad de Minas, tú ingresas y tú ya ingresas atrasado, porque te ponen a nivelar de acuerdo a tu puntaje de admisión, ya sea matemáticas básicas, lectoescritura o ambas. A mí me tocó nivelar matemáticas básicas. Entonces, según el plan de estudios, si tú ingresas ahora a la página web de Facultad de Minas Ingeniería Ambiental, en el plan de estudios, en el primer semestre, te va a aparecer que entras y vas a cursar cálculo diferencial. Pero no, si te toca nivelar, ese la ves en el segundo semestre y primero es matemáticas básicas. Entonces, de frenazo ya inicias atrasado. Entonces, actualmente esta es mi 10ª matrícula, pero mi porcentaje de avance es de 80.9. Es decir, me faltan 2 semestres. Entonces, yo suelo decir que estoy en mi último año. Eso está excelentísimo, Emanuel. Ahora más adelante ya nos vas a comentar un poco la situación con la cuestión de los paros, que pues tengo entendido que a veces afecta un poco pues el proceso Sí. estudiantil, pero pues ya vamos a tener ese pequeño espacio. Entonces, Emanuel, me gustaría conocer de ti un poquito sobre cómo fue tu proceso académico antes de ingresar a la universidad, es decir, cómo tú eras en el colegio. Comenta. Ok, bueno, yo en el colegio siempre fui muy aplicado. No, no lo voy a mentir. Una pasión desenfrenada por la lectura. Me gusta mucho leer, por la geografía, las ciencias sociales, en general, la historia.
pero muy apático hacia las matemáticas y ingresé en ingeniería. Es un poco contradictorio y que irracional, pero si no te gustaban las matemáticas. Y ahí vamos desde que mi primera opción siempre fue estudiar derecho, pero derecho y desde siempre lo supe en especializarme en derecho ambiental. Entonces, en el grado 10º, yo tuve la oportunidad de realizar una media técnica, eso es muy común en muchos colegios de Colombia, con el SENA. Entonces, daban varias opciones para escoger. Yo escogí manejo y conservación de recursos naturales, técnica en manejo y conservación de recursos naturales. Y ahí me reafirmé esa decisión de que yo quería el derecho ambiental. Yo apliqué a la Universidad de Antioquia, ya en el grado 11, a Derecho, segunda opción, Ingeniería Ambiental. Pero yo estaba enceguecido de que yo quería iniciar con Derecho. Y también estaba como en otros programas complementarios con la Universidad de los Andes para entrar a través de un programa de quiero estudiar a estudiar Derecho. Entonces yo estaba realizando todo el proceso, no pasé inicialmente a la Universidad de Antioquia y no compré el PIN para la nacional. Entonces yo dije, bueno, esperemos en, quiero estudiar el programa de la Universidad de los Andes, tampoco fui escogido. También estaba con otra alternativa que era irme a hacer un bachillerato internacional y en ese proceso sí avancé. Avancé a tal punto que fui a un campamento, es con un programa que se llama UWC, no sé si lo han escuchado, es muy común. Entonces es un bachillerato internacional que se realiza en un colegio, tienen 18 colegios alrededor del mundo, tienen como unos comités en cada país, está el Comité de Colombia, es de acuerdo a tu estado socioeconómico que te dan becas, tales. Entonces yo sí avancé a las entrevistas y me pusieron en reserva de un cupo. Como que solo escogían en ese momento 17 y yo quedé de 19. Entonces que si alguien no quedaba, pues me daban el cupo. Y pasó lo de la pandemia. Yo estaba esperando eso porque yo tenía toda la esperanza de que alguien no va a poder ir, alguien no va a poder ir, alguien no va a poder ir. Igual no tenía ninguna otra opción. Yo ya daba por hecho de que iba a vivir ese semestre sabático. Ya me había graduado, compré de nuevo el PIN de la Nación, ahí sí compré el PIN de la Nacional y compré el PIN de la Universidad de Antioquia. Entonces yo dije, compremos los pines, de igual estamos desesperando de que alguien no pueda o que abran otro cupo adicional y que yo entre. Y viene pandemia en marzo, todos los planes, todos esos, como eran colegios internacionales, el mundo paralizado, los vuelos, todo. Entonces los planes cayeron y ya no tenía ningún plan. Entonces, para una persona que, para mí la vida académica siempre ha sido una de las prioridades, como te decía, yo era muy aplicado en el colegio, siempre mis estudios fueron mi principal concentración, a mí me educaron para que yo era como la segunda generación de profesionales en mi familia no pudo ir como a principales universidades o, o a una educación superior total, es decir, ellos lo realizaban virtual o realizaban un año sí, un año no, se graduaron por ahí a los 30 años, como que yo iba a ser la generación de que apenas de graduado del colegio iba a iniciar la universidad y a terminar Fleintug. Entonces fui educado para eso y de que ese iba a ser mi foco. Entonces llegar como a esperar un año, yo iba a decir, pues, ¿qué va a decir mi familia? Para lo que fui educado no lo estoy haciendo. Entonces fue de verdad personalmente muy conflictuante y muy enredado como que, ¿para dónde pego ahora? Y ahí era que como la Universidad Nacional no tiene derecho y yo no me quería ir para Bogotá a la Universidad Nacional, dije, listo, mi plan B siempre fue una carrera aplicada a las ciencias naturales, a la ciencia territorial, geográfica, y yo dije, bueno, tienen ingeniería ambiental, vamos a comprar el PIN de la Nacional enfocándonos para eso. Y los procesos de admisión en pandemia de la Universidad Nacional iniciaron antes que con la Universidad de Antioquia.
Entonces, por eso como que tuve la posibilidad primero de entrar a la Nacional y en medio de mi desespero por iniciar la vida de la educación superior, cogí el camino que resultó primero, entonces me fui por ahí. No, claro, es algo muy interesante lo que nos comentas, porque tú intentaste por varias alternativas, por varios caminos, y pues ya por infortunios de cómo pues ha funcionado el mundo últimamente, pues ojalá no se siga, no se vuelva a repetir con lo que están comentando ahora en este momento. El antivirus, sí. Ah, exactamente. O sea, es increíble, la verdad, me sorprende, o sea, me parece sorprendente lo que pues, nos comentas a todos. Un estudiante muy aplicado, tenías muy claro tu futuro, también tenías esa presión familiar encima tuyo de, digamos, pues para ti siempre lo académico ha sido, como digamos, lo mejor, y no solamente para ti, sino que para toda tu familia, y el proceso que viviste fue realmente sirve de ejemplo para todos nosotros, para conocer que no todos los procesos son perfectos. A veces van a haber algunos desvíos en el camino y que nos van a hacer, o sea, nos van a demostrar realmente qué es para lo que nosotros estamos hechos. Y es muy interesante lo que nos comentas, Emanuel. Y pues por lo que tengo entendido, en el colegio tú eras reaplicado que en lectura crítica, en ciencias naturales, ciencias sociales, pues geografía. O sea, esas eran las materias que a ti más te apasionaban. Correcto. Vale, perfecto. Y Y en las entonces, matemáticas no me apasionaba, me iba bien, porque era aplicado. Entonces me iba bien. eso te lo puedo decir que a mí también me sucede. Eso uno sí es bonito, 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 pero pues que a uno le gusta, bueno, ya va por otro lado. Entonces, Emanuel, eh, te pregunto, derecho, sí, sabemos que te hubiera fascinado derecho, pero tú nos comentas que si no era derecho era ingeniería ambiental precisamente por ese amor que tú tenías por el campo, por la naturaleza, por el bienestar de la misma. Sí. Mm, si bien yo tenía una idea como aterrizada como al bienestar animal, aterrizada como que cuidar el medio ambiente, es ir a salvar el mundo, ir a pasear por el mar, a ver ballenas y esas cosas. Con la técnica que realicé, inicié ahí, lo fui aterrizando más. Yo dije, bueno, eso no es tanto por allá, no es como tan imaginativo ni tan ideal. Es una ciencia técnica que tiene muchas rutas, que es interdisciplinar. eh, y ahí fue que conecté más esa relación derecho-medio ambiente. Y que sin duda alguna en el pregrado de ingeniería ambiental lo reafirmé y aquí como spoiler, como que saltando esa línea del tiempo, llegando más a lo de lo que ha consistido la carrera, a nosotros nos llaman los ingenieros abogados, porque ser ingeniero ambiental es tener leyes aquí en la cabeza impresionantemente. Entonces, sí tiene una relación directa, no es que sean caminos separados. Entonces, eh, siempre como que he estado en un proceso de conectar esos dos mundos y nunca lo he separado. Entonces, como que llegar a no mi primera opción, sino a mi segunda opción, no ha sido como algo que me ha desilusionado o que he dicho, ¿por qué no seguir luchando con derecho? Porque de verdad lo he aterrizado muy bien y ahorita les comentaré más a fondo de que sigue como que vivo en mí ese espíritu de conectar esos dos mundos. Qué bonito y qué real lo que nos comentas con respecto a la carrera. Y eso que nos comentas, pues yo también lo puedo confirmar. Tengo conocido que también es ingeniero ambiental y de leyes, pero Sí, aquí, sí. full, full. Bueno, entonces, tú nos comentas que entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, pues querías entre las dos, pero te llegó claramente, pues siempre sucede que la Universidad Nacional va a tener mucho antes que la Universidad de Antioquia sus exámenes, sus procesos, sus programas, etcétera. Entonces, ¿tú qué sentiste cuando lograste entrar a la ingeniería a la Universidad Nacional? ¿Qué puntaje obtuviste? No, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Eh, yo me acuerdo.
no fue mucho, no sé si es mal, fue más de como de 575, algo así. Bien, bien. Y cuando ya miraste en tu pantalla, admitido, ¿qué sentiste? Yo esperé, yo estaba ansioso a las 12 ahí esperando que marcara y dice, bienvenido a la Universidad Nacional de Colombia. Yo no entendí, yo dije como que sí pasé o qué, y bajaba y veía el puntaje y es ingeniería ambiental. Yo dije, ah, no, sí pasé. Y yo estaba solo en mi casa, entonces no tenía como compartirlo y al día siguiente fue que le dije a mi mamá, "Ah, sí, pasé". Y entonces ella dijo, ah, súper, recogamos los papeles ya. Yo como que no lo había asimilado bien. Como seguíamos en el contexto de la pandemia, estábamos muy aislados, entonces fue, yo creo que lo interioricé más, fue porque mi hermana se presentó mucho. Mi hermana, yo tengo una hermana, es abogada, ella inicialmente quería medicina, se presentó mucho a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, a la Universidad de Cartagena, y no pasaba, no pasaba. Pasaba siempre la segunda opción. Viajó entre fisioterapia, nutrición, pero ya estaba decidida que era medicina. Entonces, ya era como muy frustrante, incluso psicológicamente ya estaba muy mal y ella optó por atención, eh, ori- orientación profesional y se dio cuenta de que también tenía esa afinidad al derecho. Y entonces entró a una universidad privada, la UPB, y amó el proceso de estudiar derecho y se graduó, entonces actualmente es abogada. Y entonces ella como que al ver, yo cuando le comenté que pasé a la Universidad Nacional, la universidad pública, y ella vio eso, pues era mi primera opción. Ella sí se emocionó mucho y ella me dijo, ay, ¿entiendes qué es esto? Mira todo. Y cuando ella se estaba presentando eso, estalló como un caso de corrupción en la Universidad de Magdalena, que la compra, venta de cupos para entrar al programa de medicina y que eso se replicaba en muchas otras universidades de la costa y ella recién se había presentado en la Universidad de Cartagena. Entonces ella estaba, no, y se hizo justicia, pasó a alguien. Entonces ella decía esas cosas y yo dije, ven, es que pasé a la Universidad Nacional, pasé a la mejor universidad del país. Entonces ahí fue que lo aterricé más. Qué bonito ver ese apoyo familiar, también esa Sí, emoción por el logro ajeno. Eso es algo muy bonito y es algo que hay que rescatar bastante. El apoyo de la familia es de los mejores apoyos que pueden haber. No todos los procesos van a ser inmediatos. Unas personas sí ingresan a la universidad a los 16, a los 17 años, apenas se gradúan, pero hay otras personas que no es lamentable, sino que es una guerra consigo mismos que a pesar de que van a empezar un poco más tarde, es muy válido, muchachos, seguir luchando por los sueños y como la forma en la que nos comenta Emanuel con su hermana, para que lo tengan muy claro y muy presente. Y pues también con Emanuel, que también pues se la guerreó pues para entrar a la universidad, y una universidad pública, que nosotros sabemos que la educación pública en Colombia es de las mejores. Perfecto, Emanuel, eso es muy bacano lo que nos comentas. Entonces, esto nos ayuda pues para que los estudiantes entiendan este apartado de la realidad de entrar a una universidad. Entonces, bueno, vamos a otro apartado, Manuel, en donde claro. vamos a entrar a algo que muchos estudiantes les gustaría saber o pues se necesita saber a la hora de entrar a una carrera porque sí podemos saber los nombres de las carreras, tener una leve idea de cómo funciona una carrera, pero como tú nos comentas, cuando tú ya entraste en la carrera, ahí fue donde ya te fuiste aterrizando y conociéndote mejor cuál era el gusto y qué enfoque querías darle a tu vida. Entonces, Emanuel, que se estudia principalmente en la ingeniería ambiental, porque hay mucho estigma con respecto, no solamente con la ingeniería ambiental, sino que con todas las ingenierías. Entonces, ilústranos un poco sobre este aspecto, por favor. Bueno, eso está como la pregunta de por qué escogieron este pregrado, que siempre es la primera clase y uno queda ahí todo contrariado. Eh, Ingeniería ambiental, para definírtelo en una palabra, yo la definiría en transdisciplinariedad. La ingeniería ambiental como una ciencia en sí no es un estudio que yo te digo,
Ingeniería civil consiste en crear materialidad a través de infraestructuras. No, ingeniería ambiental, tú la puedes ver representada desde algo material como es estar como residente ambiental en la construcción de un proyecto de desarrollo, ya sea una carretera o no tanto un edificio, puede ser como un aeropuerto. Ahí puede estar un ingeniero ambiental, pero un ingeniero ambiental también puede estar encerrado en una oficina que después en las horas de la tarde tiene que bajar a planta a ver a procesos. Un ingeniero ambiental también puede estar inmerso en procesos marino-costeros, es decir, pasar tiempos larguísimos recogiendo datos en el medio del mar. Un ingeniero ambiental también puede estar siempre en una oficina realizando mapas a través de un computador, analizando datos, realizando modelos matemáticos que modelen problemáticas ambientales. Entonces, hablar de ingeniería ambiental es coger un panorama y ampliarlo totalmente y ver de que el ambiente no solamente es ese factor físico-biótico que siempre hemos interiorizado, es decir, que lo ambiental son los animales, el bosque, el mar que están los peces, no. Ambiental es una ambiental es como una gran cobija que recoge múltiples dimensiones que generalmente se categorizan como dimensión social, físico-biótica o ahora se habla mucho de ecológica, eh, económica y política. Entonces, esas dimensiones se cobijan y crean lo que es la palabra ambiente. Entonces, el ambiente no solamente lo podemos encerrar a que es nuestro planetica verde, nuestra naturaleza virginal, intacta, que se ve por allá lejos, no. Ambiente es tú salir a la calle y ya estás en un ambiente urbano si vives en una ciudad. Salir fuera de tu casa, vives en una ruralidad, estás en un ambiente rural que tiene diferentes dinámicas, diferentes factores, pero que conforman en sí un ambiente. Y eso es lo que tú estudias. Tú estás constantemente en la interacción en tus estudios de caso, es decir, que nosotros no tenemos que salir muy lejos, como se ha pensado de que hay que ir a la selva para que un ingeniero ambiental trabaje. No, el ingeniero ambiental está en cualquier lado. Entonces, esa es la idea que ha tratado como el programa de romper, de que no solamente estamos metidos en reciclaje y en residuos. Eso les digo que el 2% de los ingenieros ambientales operan alrededor de residuos. El tema de residuos lo tratan más ingenieros sanitarios, de educación ambiental, lo trabajan sobre todo programas técnicos y tecnológicos. Los ingenieros ambientales no están acercados a ese tema generalmente. Es como muy lejano. Nosotros como que tratamos otros problemas ambientales de forma más técnica y a través de tecnologías y estrategias de manejo y otros frentes mucho más complejos que solo un tema de educación, concientización, que es una palabra pues, que no solemos utilizar porque es un poco ambigua. Crearle conciencia a la gente no es algo que esté bien dicho y es muy difícil de hacer, pero entonces ese estigma que se ha estado tratando de romper y también de romper al mismo tiempo esa dicotomía entre que la naturaleza es por allá y el hombre es por acá. No, el ambiente es hombre con esos factores físico-bióticos. Nosotros como seres humanos somos naturales, es decir, que nosotros también somos naturaleza. Entonces no es esa división de que se ha estado haciendo. Una de las primeras materias que se ve es eh, naturaleza y cultura o medio ambiente y cultura. Y es para romper que etimológicamente o en términos de concepto se haya separado esas palabras, pero no, es la misma cosa. Entonces, esa materia es como muy fundamental para entender qué es la ingeniería ambiental. Es muy interesante lo que nos comentas porque tienes toda la razón. Hay mucho estigma alrededor, sobre todo de la ingeniería ambiental, porque mucha gente la considera una ingeniería no tan importante como lo vendría siendo una Correcto. ingeniería civil, una ingeniería industrial o en general, sino que
lo miran más como tú nos comentas, sí, se van allá a la naturaleza, al monte y se acabó Sí, ahí. Y es muy bacano lo que nos comentas y tiene muy cierto, o sea, hay mucho sentido en tus palabras. Ambiental no solamente se refiere a la naturaleza, al bosque, a la selva, a la costa y demás, sino que ambiental es todo lo que nos rodea. Ahorita estoy en un ambiente, salgo a la calle, estoy en un ambiente, estoy viajando a cualquier lado, es un ambiente. Entonces, es bastante interesante que sea algo tan amplio de algo que mucha gente desconoce. Se pierden de, digamos, eso tan profundo e interesante. Y por lo que tengo entendido, en una ingeniería se miran, bueno, en la ingeniería ambiental se miran temas como política, se miran, pues obviamente es una ingeniería, se mira matemáticas, imagínate, hasta incluso tienes que tener conocimientos de contaduría y de economía para poder, digamos, desempeñarte como un buen mucha ingeniero, economía. mucha economía porque tienes que, digamos, ver cuánto presupuesto hay para los proyectos, cuánto se va en esto, en aquello. Me imagino que aparte de las matemáticas, la física, de la política, bueno, cultura, geografía, tienes que mirar mucho, me imagino, relaciones sociales, o sea, es una ingeniería bastante amplia en la cuestión de relacionamiento humano en todo lo que respecta, pues, de nuestra sociedad, ¿cierto? Sí. Es muy bacano eso. ¿Tú qué habilidades creerías que necesitaría una persona para poder estudiar una ingeniería ambiental? Eh, bueno, principalmente yo diría que sería una persona de que estuviera muy dispuesta como a trabajar en diferentes entornos. No solamente porque va a estar, es una carrera que implica así mucho salir a campo, sino porque es una carrera, como lo decía, multidisciplinar, que se va a estar conversando con muchas personas y que tú vas a estar como cambiando o habitando sus entornos. Entonces, como que mucha disposición y adaptabilidad a diferentes espacios, ambientes, contextos. Eh, Eso es muy primordial. También como una pasión por lo técnico. Algo que tiene la ingeniería ambiental es que convierte conceptos que uno diría como que, pues, ¿cómo se va a abarcar eso? A el sentido más técnico. Un ejemplo para hacerme entender mejor, un valor, los valores. Tenemos, por ejemplo, una comunidad, esa comunidad es una comunidad lechera, esa comunidad lechera tiene alrededor grandes pastizales, tiene su ganado, de ahí producen su sustento, que es la leche, y los campesinos se levantan todos los días a ordeñar, y tú les vas a colocar un relleno sanitario al lado. Un relleno sanitario tiene múltiples impactos, entre ellos trae muchas aves carroñeras. Entonces esas aves carroñeras ven que nace un ternerito. Ese ternerito nace y esas aves carroñeras llegan y se comen el ternerito. Entonces tú tienes que cuantificar cómo a esas comunidades les llegó, les afectó esa pérdida de ese ternerito. Entonces, es algo de decir cómo tú vas a calcular, a medir matemáticamente, cómo le vas a traducir en números, cómo le vas a pagar a ese señor, el sentido de que uno perdió que ese ternerito sería otra cría que más adelante produciría más leche, que sería mayores ingresos. Otro que la vaca ahora no va a tener a su ternerito, puede sufrir un proceso de estrés, ese estrés le causa de que no va a seguir dando la misma cantidad de leche. Va a ser de que esa persona va a seguir viéndose afectada por la pérdida de más crías. Va a tener que pensar en reubicarse. Entonces, todos esos factores tú los tienes que cuantificar. Entonces, tu sentido técnico, el sentido creativo, tiene que ser de las formas de cómo abarcar esos problemas. Entonces, por eso digo como que ese sentido técnico de abarcar cosas de que uno diría como que eso no se puede medir, eso no se puede cuantificar, debe estar en uno. Y que eso va muy afianzado a la palabra que mencioné, a la creatividad. La creatividad, la ingeniería es ingeniar. Ingeniar está afianzado a innovación y la innovación a la creatividad.
hace, buscar las formas de cómo abarcar las cosas, de cómo no se ha hecho o de diferentes formas. Entonces, ese sentido, esa chispa de como que pensar rápido, pensar de forma diferente, debe habitar en nosotros. Entonces, esas cualidades como creatividad, una pasión por lo técnico y de adaptabilidad son como muy cruciales para ser ingeniero ambiental. Pero no es excluyente de que tú no tienes esas habilidades, no puedas estudiar el pregrado, no. Eso puede nacer o se puede construir a través de las diferentes asignaturas o los retos que vas enfrentando a lo largo del pregrado. Qué increíble lo que nos comentas, eso sobre todo de cuantificarlo, lo que se cree incuantificable. Muy interesante esto y también nos sirve sobre todo para los muchachos, para que vayan mirando realmente si ustedes se consideran unas personas creativas, que les gusta ingeniar, que les gusta innovar, que les gusta buscar soluciones y demás, muchachos, ¿qué esperan? Entonces, lo que según tengo entendido, Emanuel, lo más difícil de la carrera sería ese aspecto. Si tú eres, digamos, un poco limitado o un poco cerrado a la resolución de problemas, de una cantidad muy diversa de problemas, eso haría que se te dificulte un poco, ¿cierto? Sí, totalmente. Y Claro, entendiendo que la resolución de problemas no solamente cualitativos, sino cuantitativos, y para eso hay una preparación previa, para eso son esas matemáticas, para eso son esa física, y que consideremos que en la Universidad Nacional es bastante complejo esos aspectos, sobre todo en la Universidad Nacional C de Medellín, es más complejo que en la de Bogotá, incluso en otras porque está el pregrado de matemáticas, entonces se organiza a través de la escuela de matemáticas, esa escuela de matemáticas, literal, las primeras asignaturas es como si tú cursaras un examen de admisión general, tu profesor no te hace el examen citan un sábado a 1.200 estudiantes que están viendo de todas las carreras esa materia, digamos, cálculo diferencial, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales, y son todos los estudiantes de todos los pregrados, de todos los grupos, son alrededor de 1.200, van ese día a aulas vacías, con una citación, con un número asignado, con un examen que tú llegas y ya está tu nombre ahí, con un auxiliar que pasa puesto a puesto verificando tu cédula, viendo que sí te pareces a realizar ese examen. Es a ese nivel de complejidad las wow, qué matemáticas. increíble. Si uno ya la pasa mal en el examen de admisión, Sí, el segundo. Qué increíble, wow. Perfecto, Emanuel. Y también, por lo que tengo entendido, se sale bastante al mundo, se sale bastante a todo tipo de ambientes a la hora de estudiar sí, esta carrera. Eso es muy bonito. Vale, entonces sí, esta charla, demasiado bonito. Te interrumpo ahí a hacer un paréntesis tranquilo. y es algo que los estudiantes valoran mucho. Yo he tenido compañeros de que no conocían el mar, son de zonas del interior del país. Muchos, la Universidad Nacional tiene diferentes programas con enfoque territorial, como son los PEAMA, y que son que cursan los primeros semestres en sedes de presencia nacional, es decir, que están en los territorios más alejados, no tan céntricos, como el Amazonas, Tumaco, la Orinoquía, y luego de cursar los primeros semestres vienen a las sedes eh, andinas, como la sede de Medellín, la sede de Palmira, la sede de Manizales, la sede de Bogotá, a terminar todos sus estudios. Entonces vienen de la sede de Leticia a la sede de Medellín y de ahí les organizan una salida de campo a Toluco Beñas. Conocen el mar, eso de verdad es muy emotivo ver como personas conociendo el mar o que, pues a mí sí me parece muy porque yo pues crecí en Urabá, yo tengo el mar aquí al lado, yo puedo ir cuando quiera al mar y pues había visitado muchas veces tanto el Pacífico como el Caribe y ver como personas de que nunca habían ido al mar, yo era como que hay personas y muchas en el país de que viven eso, entonces sí es muy bonito. Eso es increíble. O sea, yo lo entiendo porque yo también vine a conocer el mar cuando ya tenía como 10 ya casi 18 años. Y como me lo comentas, Sí. como que me hace revivir esos días en los que yo miré el mar por primera vez, yo no lo podía creer. O sea,
Qué bacano, qué chévere eso. Emanuel, entonces, continuemos. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica de verdadero o mito. Listo. Entonces, te voy a Ok, ir tirando como, digamos, unas frases o unos pensamientos muy frecuentes o muy comunes acerca, pues, de la ingeniería. Y me gustaría que tú, con total sinceridad, nos digas si es verdadero o mito. Y, pues, si quieres agregar algo más, algo que sea breve para que dinamicemos y vayamos un poquito más rápido. Dale. claro que sí, adelante. Perfectísimo, Emanuel. Entonces, vamos con la primera. Los ingenieros ambientales pueden ayudar a combatir el cambio climático. Verdadero. Perfecto. No hace falta, creo que aclarar por qué. Yo creo que ya es muy claro porque más que todo ustedes se concentran o se especializan en la preservación de estos entornos y no solamente esto, sino que en la supervisión de los proyectos que se están realizando alrededor de, digamos, zonas ambientales, ¿cierto? Sí, yo te agregaría ahí más, también sobre todo al entendimiento del cambio climático. El cambio climático, pues, es un proceso natural que ha sido acelerado por el ser humano. Hay profesores, incluso en ingeniería ambiental, que no creen en que el cambio climático existe. Sí, es verdad. El profesor de contaminación ambiental no cree que el cambio climático exista, que el cambio climático estamos en un periodo interglacial, es decir, que la Tierra se está calentando. Que tenemos que esperar una glaciación y eso ya se acaba. Eso se llama biogeoquímica. Y si bien es cierto que estamos en un periodo interglacial, es una realidad de que las diferentes acciones humanas ya han sobrecalentado el planeta. Entonces, el entendimiento es como el principal cruce de que nosotros jugamos ahí, porque las estrategias como de al cambio climático no se, cambio climático se mitiga, entonces por eso se habla de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, las estrategias de mitigación, eso va más que todo como actuando diferentes profesionales. Entonces, decir que el ingeniero ambiental es el único que actúa ahí, no. Entonces, es como una conversación conjunta. Tal vez el ingeniero ambiental sí es el que toma la cabeza ahí porque guía y articula todo ese equipo. Entonces, para ver cómo desarrollar el proyecto. Pero yo diría que el principal rol que juega el ingeniero ambiental es en el entendimiento del problema y eso se da a través de esas herramientas, a través de la programación. Los ingenieros ambientales se programan mucho. Eso es una línea que se llama análisis de datos ambientales, crear modelación ambiental. Si te gusta el océano, te gusta el cambio climático, porque en el océano es que se sobrecalienta el planeta, de que está la zona del Niño 3-4 en el Pacífico, que crea las corrientes que llegan acá al trópico colombiano, que chocan con la cordillera de los Andes, por eso crean la lluvia en el Chocó, por eso está Lloró Chocó, el municipio, la zona donde llueve más en el planeta. Entonces se entiende como todas esas dinámicas a través del análisis de datos, del análisis meteorológico y oceanográfico. Entonces, estudiar el fenómeno del cambio climático es lo primero que hacen los ingenieros ambientales. Wow, eso la verdad que es muy interesante. Sí, Vamos con el segundo, Emanuel. Ingeniería ambiental es solo reciclar y sembrar árboles. totalmente falso. Totalmente falso. Es un mito, Les pero digo recontra que mito. con decirles de que yo llego a una caneca, a un punto ecológico, que son las tres canecas, y yo tengo que ponerme a revisar dónde botarlo, porque yo no sé. De verdad. La carrera tiene una materia que se llama residuos sólidos. Yo por allá no llegaré, de verdad, no me interesa. Ah, no les he dicho, mi línea de énfasis es la gestión territorial, es decir, los temas de planificación y ordenamiento territorial, construcción de ciudades, y cómo se entiende con los estudios urbanos regionales, es decir, también con la ruralidad. Esa es mi línea de énfasis profesional, que va muy ligado a lo del derecho ambiental, porque es conocer muchas leyes. Eh, pero entonces lo de residuos sólidos, de verdad, muy pocas personas de ingeniería ambiental lo entienden. Y si lo entienden, sería más porque a nivel cuando están haciendo las prácticas profesionales, tienen que manejar como residuos peligrosos, RESPEL, y ven como que cómo los tratan. Pero de verdad que no, Y no es solo reciclar mito. es muy alejado. Y
eso es un choque muy fuerte porque nos han metido que ecología es eso del reciclaje. Jamás. Son cosas, la ecología es el estudio de la distribución y la abundancia de especies. Yo no vi la palabra residuo en ecología general, jamás. Es estudiar cómo las especies se distribuyen y cómo son sus dinámicas y por qué está este número de especies en este punto. Es literal ligado a fauna y flora. Y entonces no es nada de eso. Wow, eso sí, muchachos, para que aprendan, para que vayan abriendo más la mente, porque nos han mentido mucho. Entonces, vamos con la tercera, Manuel. Adelante. En esta carrera hay muchas salidas de campo y trabajo fuera de oficina. Sí, es verdad, pero también está de que, como les decía inicialmente, un ingeniero ambiental también puede estar siempre sentado en un cubículo en la mañana y en la tarde, bajar a planta, ver los registros de una PETAR, de una planta de tratamiento, ver las emisiones de una máquina, por ejemplo, una generadora de fundas. Las fundas son esas bolsitas de la salchicha, las bolsitas del salchichón, se llaman fundas, y eso es una máquina que nunca se apaga. Nunca se apaga, en la noche estén trabajando, no se apaga, porque apagarla consume más que dejarla prendida. Porque volverla a prender sería un gasto energético impresionante, un aumento de la huella de carbono muy alto. Los ingenieros ambientales sí miden huella de carbono. Entonces a las empresas no le conviene eso, porque sería más emisiones, decir, si pagan bonos, es decir, más bonos, si es una multa, más la multa. Entonces, un ingeniero ambiental también puede estar siempre en una oficina y no tener que salir a campo. Y mucha gente en la carrera se da cuenta de que no, yo no estoy para el campo, yo quiero estar en mi oficina, y eso se llama sistemas de gestión ambiental empresarial. Y siempre están ahí. Wow, eso es increíble, sobre todo lo de las fundas. Sí. Wow. Ah, Y lo de la bueno, sí, huella de por carbono, ejemplo, o sea, también el está estudio que en el ustedes tema de hacen. cerámicas. Corona, Corona, los que hacen los platos, todos esos, sí, ellos tienen su gran planta en Caldas, Antioquia, aquí cerca, y nunca apagan los hornos. También Manizales, no sé si saben a dónde van todos esos elementos metálicos de las chatarrerías, a una fundidora que queda allá en Manizales que es gigante, que nunca se apagan esos hornos y siempre están derritiendo ese metal. Wow, no tenía ni idea. Qué Sí. interesante, en serio, wow. Perfecto. Bueno, continuemos. Emanuel, eh, y esto yo pues ya también lo estoy mirando desde aquí. La ingeniería ambiental será una de las carreras más importantes en el futuro. Mm. Súper chévere el comentario que lanzaron de Toy Story. Sí, es más o menos así. Y eso tienen personal 24/7 y es así, siempre está fundiendo. Eh, que será más importante en el futuro. Yo diría que si bien se crea como una expectativa muy amplia de que no va a crecer aún más, va a crecer aún más, yo digo que no es algo tan exponencial. Sí va a estar en crecimiento, pero no es que en un punto va a llegar que estamos aquí y que van a necesitar ingenieros ambientales y la demanda va a subir hasta acá. No, va a ser como algo gradual. Actualmente sí se está necesitando, sobre todo con las exigencias internacionales como para entrar a créditos, para crecer más como empresas. Ya se reporta más la sostenibilidad. Naciones Unidas ya está pidiendo más que las empresas y con los objetivos de desarrollo sostenible como que hablen de sostenibilidad, hagan reportes de materialidad, se hable de la sostenibilidad, y la sostenibilidad es integrar lo social y económico para gestionar recursos y no acabar esos recursos ahora, sino dejarlos también para las generaciones futuras. Entonces, sí se estará demandando, pero no es que sea como la gente piensa de que va a llegar a un punto y van a decir dónde están los ingenieros ambientales y los van a abrazar a todos. También hay dificultades de conseguir trabajo, no es que va a llegar y siempre va a ser fijo, no. Claro, eso, ahorita de hecho vamos a llegar a eso. Sí. Vamos con otro punto. Un ingeniero ambiental puede trabajar con empresas no solamente grandes, sino que también a nivel internacional. Sí, demasiado, demasiado. Muchos.
Incluso esos temas de datos que les mencionaba ahorita, como de programación y eso, muchos se quedan en eso porque es una salida bastante rentable, da mucho dinero ese análisis de datos, pero mucho, pagan muy bien, porque no solamente es como saber programar, sino saber interpretar lo que tú programas. Y porque tú eres ingeniero, entonces le das esa objetividad. Y, y esos temas de cambio climático ahora son muy demandados por las ONGs, por diferentes organizaciones internacionales, entonces es una salida profesional de que tú puedes trabajar en el exterior, no solamente en una empresa ahí en planta, sino también como freelance, que está muy de moda actualmente, como nómada digital en tu carrera, sí. Ah, eso es muy interesante, Manuel, la verdad. Y pues, no, pues en serio, gracias por compartir, digamos, esto tan, que no se suele saber mucho sobre acerca de estas carreras. Ahorita vamos a responder las preguntas, Osuna. Ahorita vamos a dar un apartado para que, pues, Manuel conteste las preguntas de los participantes. Claro. Entonces, perfecto, Manuel. Muy interesante, muy chévere todo. Ahora vamos a ir con otro punto. Vamos a hablar sobre el campo laboral y la realidad profesional. Están intentando hacer eso. Listo. Entonces, Emanuel, eh, tú nos comentas que un ingeniero ambiental eh, puede trabajar pues en distintas áreas que tiene la carrera, no solamente pues en lo que la gente siempre cree que siempre tienen que estar metidos en un monte, siempre tienen que estar afuera, no, sino que solamente pueden estar gestionando proyectos, pueden estar trabajando como freelance, o sea, pueden estar, o sea, que yo me gradúo aquí en Colombia, puedo estar en Italia con mi computadora analizando datos y pues dando información, o sea, hay varias salidas laborales. Y no solamente hay que estar en el campo, sino que también se puede estar gestionando proyectos con la cuestión de datos, mirando presupuestos, muchas cosas. Sí, el campo laboral es muy amplio. Si bien la mayor demanda está como en ese punto de la gestión ambiental empresarial, porque pues, el sector privado es muy grande, eh, y entonces necesitan como que todos esos operarios, o generalmente se llaman los roles como analistas de sostenibilidad, coordinador de sostenibilidad, coordinador ambiental, que es como trabajar como todos esos temas industriales y de procesos de planta. Otro campo muy grande para nosotros es el sector público. El sector público recoge muchos ingenieros ambientales por el tema de la normatividad. Eh, Ser ingeniero ambiental es respetar mucha, tenernos esa normatividad ambiental aquí presente. Entonces, en las oficinas de planeación de cada uno de los municipios, si no hay oficina, hay secretaría, están los ingenieros ambientales y siempre están acompañados de un arquitecto. En las oficinas de las secretarías de medio ambiente, en las corporaciones autónomas regionales, no sé si las han escuchado o han escuchado más como Corpo Magdalena, Cor Antioquia, en Cundinamarca hay varias, creo que es la Corpo Chivor, Bogotá en sí, la Secretaría, por ser un distrito tan grande, es una autoridad ambiental, eso recogen y recogen ingenieros ambientales para las diferentes líneas, el Departamento Nacional de Planeación, el IGAD, la Presidencia de la República, por todas las alcaldías, las gobernaciones, ingenieros ambientales múltiples, de verdad. También está la salida de las consultoras ambientales. Las empresas no saben en sí calcular huellas de carbono, entonces contratan. Eh, También está algo muy de moda que son los bonos de carbono. Entonces, todas las empresas internacionales que contaminan y producen por allá cantidades de dióxido de carbono tienen que pagar ese dióxido de carbono. Entonces, lo vienen a pagar aquí en Colombia, porque en Colombia está el Chocó biogeográfico, está el Amazonas, están las diferentes reservas naturales. Entonces, tienen que delimitar eso, hacer pagos por servicios ambientales. De verdad que la salida profesional es múltiple, demasiado. Eh, También hay algo que actualmente, y sobre todo por el gobierno actual, que no deja hacer como exploraciones petroleras de gas, pero los litorales colombianos, las zonas oceánicas, son un gran producto para explotar.
un profesor siempre dice, aprenda a bucear, aprenda qué es el gas y vaya y métase a un barco y tiene plata. Y es literal irse para los reservorios de gas que están como en el lecho marino y da mucho dinero. Y es En una Santa salida. Marta, ¿cierto? En Ah, Santa Marta hay como, digamos, un centro sí, de investigación enorme, ¿cierto? sí, sí. En La Guajira también, pero por temas, en Santa Marta no se explora mucho porque hay algo que se llama la línea negra. La línea negra se creó con un decreto de Santos y es porque eso es territorio étnico de los Cogi, de los Arahuacos, de los Buigua, que son la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso no se toca. Eso hay que hacer un proceso de consulta previa. La consulta previa es como un mandato de los ingenieros ambientales, es decir, para los grupos étnicos, que en Colombia son 7, los afrodescendientes, los indígenas, los gitanos, los palenqueros, los raizales. Para ellos, antes de cualquier proyecto de desarrollo, tú les debes consultar un proceso de concertación, de están de acuerdo, no están de acuerdo, si no procede o si procede el proyecto, eh, y así la exploración. Entonces, por eso en Santa Marta no tanto, porque está todo ese contexto de la línea negra. Pero en la Guajira y eso sí se hacen esas exploraciones. Y si el gobierno actual pues lo permitiera o no sabemos si continúe como esa misma línea política ahora en las elecciones venideras, si se alienta más como esa exploración, se aumentaría el campo laboral. Entonces, de verdad es múltiple. Pero también algo del campo laboral es que, comparado a otras ingenierías, nosotros sufrimos lo mismo que otras ingenierías, pero el pago es más reducido. Es una realidad, pues nuestro salario nunca se va a comparar al de un ingeniero civil recién graduado. Esto lo hablo recién graduado. Pero, por ejemplo, ya cuando tú tengas un posgrado o una especialización, tú puedes incluso ganar hasta más y muchísimo más. Pero recién egresados hay que contemplar de que no es un salario con mucha expectativa o lo que tú pensarías. Entonces, tú dirías que en ese aspecto hay que ser bastante pacientes, porque Sí, hay, o sea, hay mucha diferencia entre carreras que sí hay carreras que apenas se gradúan los estudiantes de los una, ingenieros de llegan sistemas, literal, compañeros de ingeniería de sistemas que no se han graduado, ya se están están ganando trabajando. como 6 millones de pesos. Sí, literal, y solo se sientan un ratico a programar. Por eso es lo que les decía del Que hay análisis mucho de estigma. datos Claro, ambientales, es porque es de verdad redemandado y tú apenas te gradúas, de una vez te cogen. Yo tengo compañeros, algo del, de la Universidad Nacional, yo lo digo sobre todo de la Facultad de Minas. La Facultad de Minas mueve mucho dinero en extensión, es decir, en contratos con empresas que mandan a consultar esto, y contratan a los estudiantes a través de resoluciones. Que es lo mismo como un monitor, algo así, es un estudiante auxiliar, y trabajan en esos proyectos. Y literal, Isagen contrata un proyecto con la Facultad de Minas, con un profesor, él aumenta un número de puntos, aumenta su salario, pero también vincula a estudiantes. Y literal, yo tengo compañeros que trabajan 15 horas semanales, a las 15 horas a la semana, y se ganan 3.500.000. Y es solo programar, hacer cosas en Power BI, y de verdad es esas líneas como del manejo de ciencias digitales, de herramientas como Python, ArcGIS, QGIS, que son sistemas de información geográfica, son muy bien remuneradas. Wow, qué sorprendente esto. Qué increíble lo que nos comentas, porque a veces les preocupa mucho a la gente que va a estudiar, Sí, pues principalmente no solamente es la pasión, porque pasión puede haber, pero a veces le preocupa mucho a la gente cómo se van a desempeñar después de haber estudiado. Y entonces lo que nos totalmente. comentas, te lo juro que esto es unas palabras de aliento muy buenas para todos nosotros. Entonces, Emanuel, tú dices que sí, internacionalmente sí se puede trabajar, sí hay salidas internacionales, eso pues ya lo abarcaste y pues fue muy interesante y eso me sorprendió bastante, porque por lo general, pues debido a las leyes y pues a todo lo que rige el país, a veces hay un poco una pequeña barrera, pero es muy importante y muy interesante lo que nos comentas.
Eh, Esto yo creo que es algo que vas a decir que sí, pero pues tengo que preguntártelo. ¿Es importante el inglés? Demasiado importante. Demasiado importante, sobre todo si quieres dedicarte como a la vida académica, seguir en posgrados, en otros temas, es muy importante. Incluso todos esos temas como el cambio climático y esas cosas se trabajan en inglés. Las principales fuentes bibliográficas son en inglés. Entonces, tú sí tienes que tener un buen dominio del inglés, sin embargo, no es excluyente. Pues si tú quieres trabajar en una planta aquí en Colombia, pues no es que te lo vayan a exigir mucho, a menos que sea una multinacional que está en constante comunicación con su casa madre que queda en Holanda. Entonces, eso es muy común. Aquí en Antioquia, pues somos grandes productores de flores, sobre todo en la zona del oriente, y todas esas casas de flores vienen de Europa y se instalan acá. Entonces, tienes que estar conversando como mucho con ellos para esos temas de sostenibilidad. Entonces, sí, la verdad, saber inglés en cualquier campo, de verdad. En esos de programación, literal, tú sabes inglés, sabes programar, ya. Entonces es una realidad de que sí es necesario aprenderlo, pero de que si eres muy apático a los idiomas, como que no te gusta, no es que no vayas a conseguir empleo, ¿no? Vale, eso está muy interesante. A veces nos olvidamos de que tenemos mucha intervención internacional dentro del país, ¿cierto? Sí, Eso es sorprendente y hay que tenerlo en cuenta. Imagínense, muchachos, es que Colombia es un tesoro mundial, no hay que mentirnos. sí. Eh, y ahora, otra pregunta. ¿Qué debería hacer un estudiante? O sea, mejor dicho, ¿qué debería empezar a hacer un estudiante desde ahora si quieres estudiar ingeniería ambiental? ¿Y qué debe hacer para destacar en la carrera? Difícil pregunta. Eh, yo diría que ponerse a estudiar matemáticas, ya, no mentira. Eh, ser muy creativo, de verdad. Y esa creatividad no solo traducía como a cosas artísticas, sino como cómo abarco esto de una forma diferente. A mí se me olvidó mencionar, yo soy representante estudiantil del pregrado. eh, También en ese tipo de vinculaciones con proyectos que le contratan a la Facultad de Minas, también yo trabajaba en un centro de pensamiento. Actualmente ya paso a otro proyecto que apenas acabo de iniciar. Y en la entrevista siempre me preguntaban como, ¿qué es lo usted diferente que puede aportar? Y yo siempre he mencionado como eso de la creatividad y siempre ha sido como algo que salva mucho, porque de verdad, ingenieros ambientales por montón. En Medellín hay 3 universidades que dictan ingeniería ambiental. Eh, ¿Qué vas a hacer tú para ser diferente? Entonces, no solamente concentrarse como en esas cosas técnicas o en esos conocimientos que nos dan las materias, sino que tú por ese espíritu creativo e innovador, abarcar otras cosas, hacer actividades extracurriculares, hacer diferentes cursos, como que están dictando esta nueva cosa. Eso es darle como valor agregado a tu hoja de vida, valor agregado a tu perfil, que independientemente en algún momento tú puedes decir, ay, eso fue un curso tonto de 40 horas, que yo hice ahí, no hablé con nadie, me senté, lo saqué en un par de horas. Eso en ti deja algo, alguna palabra que leíste, alguna palabra extraña que tú puedas utilizar ya en tu vocabulario, que puedas incorporar a tu léxico, ya es algo que una persona no sabe y que tú sí lo sabes. Eso ya es algo diferente. Entonces, como que ese espíritu de creativo, ese espíritu por aprender, ese espíritu por llenarte más, porque ese FOMO de vivir las cosas, eso es muy importante, de verdad. Eso da una chispa y algo diferente en ti que las personas lo notan y que resaltan en ti. Entonces, yo diría como que ir alimentando como ese espíritu de yo quiero aprender esto y lo voy a aprender a través de ver una película. Mucha gente dice que eso es como andar de holgazán, no.
Eso es aprender cosas interesantes. Yo voy a ver este documental, yo voy a salir a caminar. Ve, eso lo vi ahí, porque será esto, como ese sentido curioso, eso alimenta mucho y eso es muy necesario en la ingeniería de verdad. Qué palabras tan, o sea, aquí, pues en confianza más o menos, por Sí, decirlo, qué palabras tan bacanas las que nos comentas, Emanuel, en serio que no lo puedes decir mejor y en serio que transmites esa importancia, esa vivencia, esa experiencia que uno va adquiriendo con el paso del tiempo, la compartes de una forma muy bonita y muy especial, no solamente pues conmigo que te estoy entrevistando, sino que también con todos los muchachos que están mirándote a ti como un modelo a seguir. En serio, que yo quiero Emanuel, dejar gracias. como esa parte retratada a través como de experiencias que desde la representación he visto. Como representante, muchos me buscan, ay, Emma, pues lo ideal siempre es que hagan su proceso de prácticas, todos quieren. En la nacional hay tres formas de graduarse: adelantar materias de posgrado, hacer tesis o prácticas de profesionales. Entonces muchos cogen esa parte de prácticas y entonces están en las entrevistas y esas cosas y no los cogen. Y pasaron esa escuela de matemáticas así volando y tienen los promedios más altos. Y estudiantes que repitieron una materia 3 veces, eso es muy común en la nacional, repetir una materia 3 veces, y que entonces el promedio les bajó por eso, consiguen de una. Pero entonces esa persona se metió a un grupo de investigación. Y en ese grupo de investigación un profesor vio algo en ellos. Y ese profesor le dijo, ay, redactemos este artículo. Y ese artículo se publicó en una revista que no lee nadie. Lo publicaron por allá en una página web que eso lo archivaron y hasta ahí quedó. Pero saber de que tú tienes la capacidad de redactar algo, de que lo materializaste, vale más de que un profesor te evaluó y te dio esa nota. Y tú lo agregaste, bueno, yo en esa materia hice un artículo como un trabajo, pero ese trabajo quedó ahí, encerrado para ti y el profesor. En cambio, ese otro que fue publicado, aunque no lo haya visto nadie, salió al mundo y él vio que lo hiciste realidad y lo pusiste en ejercicio. Entonces, como que ese reclutador ve eso y es un valor agregado. Y a él no le importa de que el otro era mejor en excelencia académica. La otra persona tenía algo más importante y que esa otra persona, redactando eso, trabajó otras habilidades blandas como el trabajo en equipo, el compromiso con los otros miembros de la publicación y que sacaste adelante ese logro. Entonces, esas cosas son muchísimo más importantes y aportan más valor adicional a tu perfil que incluso ser el mejor estudiante. Son palabras muy ciertas, Emanuel, lo digo también por experiencia y en serio que gracias por compartir esto con todos nosotros. Eso es algo que a veces, muchachos, a ustedes pueden que los limiten por la cuestión de que digamos, no, usted tiene que ser excelencia en el colegio, usted tiene que hacer esto, usted tiene que sacar puro 5 o bueno, la calificación máxima y demás, pero No, muchachos, realmente una nota y no es como digamos que de pronto se vayan a burlar, que eso que dicen los profesores o los orientadores o cualquier cosa, la nota solamente es un número. Es muy cierto, muchachos, es algo totalmente cierto, porque sí puede que ustedes pasen con mérito, con honores, digamos, que se gradúen de la universidad, de la carrera que que ustedes no desean, está mal. que no está mal, obviamente, o sea, de graduarse con honores es algo maravilloso, pero ¿qué les queda a ustedes de toda esa calificación? Si fue madre, ustedes llegan y salen con muchas experiencias, con muchas vivencias, con muchos conocimientos, aparte de los que ustedes aprenden en la carrera, le sacaron de verdad todo el jugo a lo que ustedes estudiaron. Pero muchachos, si ustedes salen realmente solamente con algo muy plano, no digo que esté mal, pero muchachos, realmente hay que crecer no solamente como profesional, sino que también como persona. Y eso yo creo que lo avalas bastante con todas tus Demasiado. fuerzas. Perfecto. Y bueno, o sea, fue madre, acá, tomaste muchos puntos de los que yo quería hablar contigo, los tomaste con tu charla y en serio que muchas gracias y qué bonito lo que nos comentas, Manuel. Y ahora sí, muchachos, si tienen intención de preguntar o cualquier cosita, vamos a hacer un Sí, yo he pequeño visto como... apartadito. Sí, claro, pues yo veo que tienen muchas dudas. Sí, acá en el chat. A ver, Entonces, hagan sus preguntas, muchachos, que Manuel los va a leer y les va a contestar. bueno, y si viene otra pandemia,
¿Usted o alguno de sus compañeros han tenido accidentes en el laboratorio? En laboratorio no, en salidas de campo sí, sí les han pasado muchas cositas. Desguinces, cosas así. Pero no, no, y es parte del paisaje. Ya. Para eso hay protocolos, a nosotros nos hacen cursos de atención a primeros auxilios. Sí, aguanta ganas de estudiar. Tengo una duda. Es que con el crecimiento de la economía circular y las leyes que obligan a reciclar más, que un nuevo servicio, área o negocio, ¿crees que debería ofrecer una empresa de residuos para dejar de solo enterrar basura y empezar a aprovecharla? Digamos, ¿qué tipo de conocimientos o habilidades necesitaría un ingeniero ambiental para impulsar ese cambio? Esa pregunta está muy interesante, muy aterrizada al ejercicio de que hablábamos de que un ingeniero ambiental tiene que tener como esa creatividad para resolver problemas. Entonces, esta es una forma de que tienen una línea de negocio, pero se quieren diversificar. Entonces, no solamente enterrar esa basura, sino crear esa línea circular. Entonces, te voy a dar el caso de una central ganadera. Una central ganadera es donde llevan todo el ganado, que lo bañan y luego lo pasan a una planta de beneficio, es decir, para sacar la carne que todos consumimos. Mientras tienen ese ganado ahí en un establo, algo así, produce excremento. Entonces, todo ese excremento, cantidades y cantidades, ¿qué hacemos con eso? La central ganadera de Medellín fue abarcada por la expansión urbana y ya está en medio de la ciudad, entre Bello y Medellín. Entonces, ¿dónde enviamos todo ese popó? Entonces, cogen todo ese excremento y le hacen un proceso y todo ese proceso lo llevan primero a un filtrado para que sea como solo la pulpa. Entonces, también cuando le están haciendo el beneficio, abren la vaca, digámoslo así, tiene grumen, que es como la comida que masticó, pero no llegaron a los intestinos. Entonces se la sacan y eso sigue siendo más residuos y también está la sangre y todas esas cosas. Se muere un animal, entonces pasan muchas cosas en medio de los procesos industriales. Este es un solo ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos residuos que salen? El animal que se murió, llevémoslo acá y nos lo compra otra empresa y se lo vendemos a esa empresa y esa empresa con eso hace concentrado para perros. Porque el concentrado que dice para perros que dicen sabor a carne, sí sabe a carne. ¿Por qué? Porque lo hacen de animales muertos. Entonces, todos esos excrementos y residuos, sequémoslos, llevémoslos a unas camas para que se sequen del todo, estamos volteándolas, secando eso, luego lo trituramos más y es abono que se lleva a otros procesos como los de agricultura para hacer fertilizante en las plantas. Entonces, acá es pensar en qué otras necesidades tienen otros sectores que yo les puedo suplir. Entonces, por ejemplo, eso de los cárnicos, para dárselos a los que procesan los alimentos, pues yo vi una necesidad en ellos, yo establecí una relación comercial B2B con ellos y les vendí eso. Entonces es ese punto como de diversificar todos esos residuos que yo tengo. Para eso en el pregrado hay algo que se llama los seminarios de proyectos y es seminario 1 que es planteamiento de proyectos, seminario 2 que es evaluación de proyectos y seminario 3 que es proyecto integrado. En todas es un trabajo con todas las ingenierías que están de la Facultad de Minas y es cómo cada ingeniería aporta para crear un proyecto. Entonces ese proyecto se analiza desde el inicio y se ve cómo se venden las otras cosas que salen, cómo voy a vender esto, cómo no es mi flujo de caja, literal, es ingenieros ambientales o ingenieros civiles, ingenieros de sistemas, aprendiendo a hacer un flujo de caja, aprendiendo economía, aprendiendo ingeniería de productos. Entonces es eso, es ingeniárselas para ver cómo sacamos esos residuos. Más preparado con yogur. Dale. Más preparados con un yogur ustedes. Sí, sí, sí. Por eso la ingeniería, la Facultad de Minas es la mejor del país. No se les olvide eso. Esperamos llegar a responder preguntas. Yo me he planteado no me va a alcanzar la vida para hacer de todo. Yo también me hago eso. Yo me pregunto eso.
¿Nos podrías contar más acerca de la Facultad de Minas, la Escuela de Matemáticas, lo que hace Sí, eh, yo diría que la Facultad de Minas se gestó a través de Tulio Espina. Tulio Espina, se me pierde el parentesco con Mariano Espina, el presidente, el que fue hace muchos años. Entonces, como que se gestó esa necesidad de que en Antioquia había muchas minas, en esa mina del Mosquito, que quedaba en Amagá, entonces necesitaban mucho personal capacitado. Entonces, se gestó ahí con mucha trayectoria y siempre enfocado como a producirle a la región. Entonces, siempre tuvo como ese contrato o con el sector privado. Y eso es muy importante. Aunque en la Universidad Nacional se hable de como que el relacionamiento con el sector privado busca privatizar la educación pública, de que eso haya llevado a muchos paros, a muchas luchas, y que bien esas luchas han dado paso a que la educación siga manteniéndose pública en la universidad, de que muchas personas tengan auxilios económicos, eso sí es muy cierto, pero también es una realidad de que apagar ese sector privado sería quitarle un motor muy importante para la universidad y para esa facultad de minas, que es la principal facultad de la Universidad Nacional en producción de extensión y que produce mucho más dinero que incluso universidades pequeñas. Por ejemplo, la universidad, pongamos la Universidad del Nariño, es solo la facultad de minas de la Universidad Nacional. Y la Facultad de Minas produce muchísimo más dinero que todas las matrículas de la Universidad del Nariño. Literal, es que les estoy hablando, por ejemplo, ahora un contrato con la Alcaldía de Medellín, en la que se está modelando la gestión del riesgo de la dunita de Medellín por deslizamientos. Eso es un contrato que se hizo por 4.000 millones de pesos. Y eso es plata para el profesor, plata para la facultad, plata para el bienestar de los estudiantes, plata para contratar estudiantes para hacer todo ese trabajo. Entonces, eso le da un revuelo a la Universidad Nacional, un revuelo a la Facultad de Minas impresionante. Y por eso el miércoles fue un evento de conmemoración de los 139 años. La mayoría era el sector privado. Eran colaboradores de Ecopetrol, porque hay ingeniería de petróleos, la Mineros S.A., estaban las diferentes consultoras de ingeniería, constructoras, porque estamos afianzados a eso. El sector energético, no sé si saben qué es XM, que es el operador de la central de transmisión energética de Colombia. Es decir, toda la energía de Colombia se mueve desde una oficina que queda en el poblado de Medellín, que se llama XM. Entonces ellos, se tumbó esta red, se cayó esta red, conectan de esta forma para que llegue la energía a este territorio. Entonces eso todo lo hacen egresados de la Facultad de Minas. Entonces es como esa calidad académica, ese relacionamiento con el privado, lo vuelvo a repetir, el que ha dado ese revuelo. Wow. Y la Escuela de Matemáticas pues aporta esa parte técnica y ese pues, privilegio que llaman en las empresas de que este es bueno, este pasó de la sede de Medellín, pues pasó a la Escuela de Matemáticas, le ganó a Morales es un profesor que le tiene mucho miedo, entonces le pasó esta materia a Morales, no sé, aguanta cualquier cosa. Y creo que hay otra pregunta, sé que sí se enfatiza mucho en química. Eh, Sobre todo para el tema de tratamiento de aguas, sí. Pero literal, obligatoriamente solamente tenemos química general y biogeoquímica, que es como química ambiental, pero no es que hacer cálculos de balances y esas cosas. No, no tanto. Es que son tantas cosas de las que nos Sí, mencionas que yo me estoy preguntando ahora mismo cómo es que cabe tanto, tanto, tanto de estudio en una carrera. O sea, es algo impresionante. yo quiero hacer una aclaración aquí con los ingenieros ambientales y las empresas mineras siempre están en conflicto por el cuidado del medio ambiente. Más que los ingenieros ambientales son los colectivos ambientalistas. Ser ambientalista y ser ingeniero ambiental no es lo mismo. Jamás. Yo no soy ambientalista. Ambientalista es ese que se te va y se te amarra en un árbol para que no lo corten. Pero el ingeniero ambiental es el que interpreta que ese árbol
está sobre una vía pública. La vía pública hace parte de una determinante ambiental. Una determinante ambiental es una norma superior que es para el beneficio de todos, que por ahí tiene que pasar todo el mundo. Si está dañando la carretera, hay que cortar el árbol. Y luego ese corte de ese árbol, si bien es un impacto ambiental, porque ya no se va a perder captación de dióxido de la atmósfera, eso se puede compensar plantando otros 5 árboles. Entonces, es utilizar ese sentido crítico. Entonces, los ingenieros ambientales no nos oponemos a la minería, antes estamos en pro de la minería sostenible, bien hecha, no la minería ilegal, esa que se hace en los territorios más apartados del país, que van y echan mercurio a diestra y siniestra, sino trabajar bien con empresas mineras que lleguen al sector, que lleguen a dar desarrollo, que lleguen a compensar, a mitigar, a prevenir, a hacer una gestión ambiental correcta. Entonces, antes eso es más campo laboral para los ingenieros ambientales, entonces no estaríamos en contra de eso. Estamos en contra es de la minería mal hecha. Muy buena aclaración, la verdad. Suele haber mucha, no en el mal sentido de la palabra, sino que un poco de ignorancia en el sentido de que pues no hay Sí, mucho conocimiento al respecto. Y bueno, Emanuel, en serio, ¿qué te puedo decir? Muy fructífera, muy enriquecedora, muy llena de conocimiento, o sea, llenos de conocimiento todas las palabras que nos acabas de comentar ahora, todo lo que nos ilustraste en este momento. Y bueno, para coronar, por así decirlo, para terminar, Emanuel, me gustaría una reflexión muy breve, un mensaje, unas palabras motivadoras o de, digamos, de guía para los estudiantes que te están viendo en este momento y que te van a ver después, ya en la conferencia subida a nuestro canal de YouTube. claro que sí. Yo soy muy fan de los refranes colombianos y voy a decir una reflexión a través de lo que es para uno es para uno. Ya todo está escrito, solo debemos seguir nuestro camino y sin afán. De verdad pues yo llego, aterrizo a ese año 2021 donde decía, ¿qué va a ser de mi vida? Yo ya tenía todo planeado, ahora estoy a la deriva y ahora digo, con 23 años, ¿cuál era la berraca carrera? Pues, que nos metieron esa idea de que es una carrera y de que el que no corra se queda atrás, de que si bien estamos en un mundo competitivo de que le está exigiendo a jóvenes de 21 años ya tener su vida resuelta, ya tener casa, tener carro, tener familia, tener todo, porque vemos que influencers están facturando tantos y tantos y tantos y tantos millones. No, pues cada quien vive su proceso. Si él está viviendo eso ahora, su contenido, su población va a crecer, ya no le va a interesar eso que está haciendo y pues, sus ingresos van a reducir, tiene que cosechar ahora. Entonces, y más adelante tú con tu conocimiento técnico vas a durar toda una vida. Entonces, correr y estar como afanado y sentir ese sentimiento de que estoy atrasado, de que va a ser de mí, no sirve de nada. De verdad, hay que confiar en el proceso de si no fue en esta, será en la próxima, si no fue esto, hay este camino. De verdad, es no cerrarnos en eso, no estresarnos, no no como vivir esa vida del afán y tomarnos de eso de que es una carrera profesional de que debo hacer en 5 años, no. Eso yo lo he aprendido aquí, con que ya este semestre cumplí 5 años en la universidad y me voy a tomar un año más. Y la verdad estoy bien con eso. Y lo aprendí a lidiar porque inicié a trabajar en la universidad, inicié a involucrarme en semilleros de investigación, inicié a trabajar en esos semilleros de investigación, en lo que encontré recursos económicos para sostenerme, encontré otras rutas, encontré que, así que como compañeros hicieron su carrera en 5 años para conseguir trabajo, está bien su proceso, pero también está bien el mío, a no compararme. Entonces, es eso de que vivamos el momento, no estemos como pendientes y afanados. Es de verdad que lo que es para uno y ya todo está escrito. Qué palabras tan especiales, Emanuel, qué palabras tan llenas, no solamente de conocimiento, de sabiduría, sino que también llenas de una realidad que no es más que la que tú mismo has Sí, vivido
con todas las experiencias que has llegado a tener. Y no hay nada mejor que palabras desde la experiencia, ¿cierto? Porque eso realmente, pues, pucha, me imagino que a tu yo del 2021 le hubiera encantado haber escuchado las palabras que tú mismo hoy nos estás compartiendo Totalmente. a nosotros. O sea, hubiera sido como, ¿en serio yo soy ese? Sí, y que si en algún punto en el 2021 yo dije como que voy a iniciar esta ingeniería ambiental, ¿será que sí voy a llegar a lo del derecho ambiental? Saber como que cuál va a ser la respuesta a esa pregunta y tenerla ahora es como de verdad muy satisfactorio saber que estoy en eso. El profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Minas es un abogado muy reconocido, es mi tutor académico, es el que fue el que construyó el plan de desarrollo de Antioquia, fue director de Parques Nacionales Naturales, entonces como que sabe, y me ha alentado mucho a eso, entonces como que saber de que en este punto estoy como que tan afianzado a lo que quería y tras de que en un momento pensé que nunca iba a llegar, pues de verdad es muy bonito, ¿verdad? Y satisfactorio. Wow, wow. Y esa pregunta me parece muy buena. Hagámosla una vez antes de que ya terminemos. Si tú tuvieras de frente a tu niño interior ahora mismo, ¿qué tú le dirías? Eh, Mi niño interior, mm, que crea más en él, quizás, sí, que sí, que crea más en él. Yo la verdad aún me cuestiono mucho eso. La gente, y me doy me autoexijo mucho, de verdad, y a veces no veo como que las cosas que logro y digo como que pues, eso está normal, pero para una persona no es normal, para una persona es un gran logro. Entonces, como que desde chiquitico debería incentivar eso, entonces le diría eso de cree más de vos. Es muy, muy bueno, la verdad. Y algo bien breve, muy breve, sobre los paros, que pues Sí, siempre, eso estoy siempre viendo suele haber como, aquí que digamos, esa Esteban pregunta nos con las pregunta eso. públicas, sí, con las preguntas, o sea, digamos, con las públicas, siempre hay como, digamos, ese miedo por parte de los aspirantes, que es que, bueno, yo entro a una carrera que tengo, digamos, programado de terminarla en 5 años, pero por los paros, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué experiencia tú nos puedes compartir sobre eso? Bueno, los paros de que te atrasan, sí, te atrasan, pero hay que considerar algo y es que tú no pierdes semestre, es decir, que por un paro muy largo que sea, a ti no te van a cancelar el semestre y ya, no, eso no pasa. Es una vez pasó algo como similar y es fue que acortaron el semestre. Eso es lo único que ha pasado, pero tú nunca que vas a perder un semestre, totalmente no. El tema es que, por ejemplo, si pasa de que tu semestre 2026, que iba de agosto a al último día de noviembre, pasó un paro este semestre y ya va a iniciar en octubre, lo vas a parar en diciembre y vas a retomar el otro año a terminar ese semestre. Eso es muy engorroso, porque entonces el otro año quedaría de que todo se aprieta tanto y se recorta que tú estarías haciendo como 3 semestres en un año. Eso es como tan horrible, ¿verdad? Tan demandante que muchas personas piensan eso y dicen, no, pues yo para qué voy a inscribir ese otro semestre. Yo espero a que todo se normalice y ahí sí retomo. Mientras eso, trabajo. Y eso es muy normal que en la Universidad Nacional trabajen y estudien. Entonces, eso como que atrasa y se traduce en que tú te vas a retrasar. Y ese es el conflicto. Y generalmente los paros pasan, últimamente no sé si han escuchado mucho lo del rector en la televisión, que quieren un rector, que no quieren. Esos son problemas políticos, la verdad. Y ni yo como representante estudiantil, que debería estar muy anexado al movimiento estudiantil, me involucro en eso. No, la verdad, no me gusta participar en eso. Yo no digo pues que a mí me gusta el rector o si yo no conocía al rector, yo ni lo conozco, yo ni sé por qué no les gusta. La verdad, no lo dejaron trabajar. La verdad, fueron paros como que muy improductivos. Yo sé que las luchas estudiantiles de estos paros sí han tenido frutos en los que le mencionaba ahora
que den apoyos alimentarios a los estudiantes, den apoyos de residencias, den apoyos de bienestar, haya múltiples grupos culturales, literal, hay danzas, toda la danza típica colombiana, internacional que ustedes piensen, los grupos, los deportes son grandísimos, la oferta de deportes, de verdad, los grupos, eso es muy atractivo en la Universidad Nacional y todo eso se ha hecho por la lucha estudiantil, hay que reconocerlo. Entonces, esos paros en algún punto sí han servido y en otro punto no han servido, pero lo que sí pasa es que son factores de deserción estudiantil. Porque ese que inició a trabajar se dio cuenta, ay no, yo ya estoy ganando plata, ¿yo para qué voy a seguir estudiando? Pues abandono ahí. Entonces, ese es el tema, de que si bien te atrasas, pero no es que te vas a atrasar que un año, no, eso es falso. Perfectísimo. Bueno, sí, o sea, es una. De hecho, es muy interesante pues lo que está sucediendo ahora por el paro que se hizo. Obviamente, pues van a haber unos paros que tienen más, digamos, puntos más fuertes que otros, pero pues la lucha estudiantil siempre va a estar y es bueno que pues al menos exista esa intención de luchar por eh, cosas que sí ayudan bastante a los estudiantes pues a lograr sus sueños. Y algo muy breve que aquí nos preguntan, ¿por qué decidiste ser representante de medio ambiente? Sí, del área curricular de medio ambiente, porque me gusta difundir estos mensajes. La verdad, estas experiencias me gusta difundirlas y muchos estudiantes de la carrera hay que hacer procesos, solicitudes y a mí me gusta pues estar involucrado en eso. Entonces sí, principalmente eso como el trabajo con la gente, con los estudiantes me gusta mucho y ese fue mi principal motivador para participar de esos espacios y soy muy amiguero, muy hablador, no sé si han dado cuenta. Entonces todos eran como, Emma, preséntate, serías buen representante, lánzate, lánzate. Entonces me presenté. Ingeniería ambiental fue, me acuerdo, uno se presenta en duplas, se presentaron tres duplas, fue súper reñido y competitivo, sí, entonces llegamos aquí, entonces fue porque la gente quería. Pues fue un proceso político, elección democrática. Entonces, sí, yo digo que principalmente eso, trabajar con las personas. Perfecto, Emma. Espera, que aquí me acaban de dar una propuesta, pues el director de la comunidad. Espera, algo muy breve, que me conteste mi duda y ya te la comento aquí. Dale, dale. No me quiere contestar. Pero bueno, supongo, a ver, sí. Emma, mira, yo pues no solamente soy la persona que te está entrevistando, también soy profesor y soy pues como digamos muy allegado pues al director de la comunidad, pues yo le colaboro con bastantes cosas y pues obviamente me caíste re bien, yo siento que a todos nosotros nos caíste súper bien en la comunidad por tu forma de comunicarte, por tu forma de expresarte, por tu forma de compartir tu pensamiento, tu experiencia y todo. Y nosotros, ahora que se va a presentar el examen de la Universidad de Antioquia, vamos a hacer un encuentro con los estudiantes que van a ir a presentar el examen. No sé si de pronto estarías interesado también en reunirte con nosotros y compartir más aparte de este momento virtual. Claro que sí. ¿Cuándo es el examen? Creo que ahora el 26 de este mes ya falta poquito, entonces Emma Claro que sí. anda preparando la pinta, anda preparando la fiesta blanca, no mentiras. Listo, listo. Y tú sabes, allá nos vamos a encontrar y qué bacano que sería, digamos, ya conocerte a ti en persona, porque te lo juro que Claro, me parece súper bacana tu forma de pensar. Y Emma, en serio, ¿te puedo decir Emma? ¿Hay algún problema? claro. Más Perfecto, Emma. faltaba. Y no tengo nada más que agregar. En serio que esto fue, si no es, eh, bueno, una de las mejores conferencias que yo he tenido la oportunidad de, digamos, dirigir y además de las que ha tenido la comunidad. En serio, una persona muy espontánea, con un pensamiento muy bueno y muy interesante el que tú tienes y espero que en serio, de corazón, no solamente por parte de mía, sino que por parte de la comunidad, consigas
todo lo que tú estás soñando y llegues mucho más lejos. Ahorita, si quieres, pues le mandamos el link de la comunidad social que tenemos aquí. Claro. Y, Emma, en serio, que tu perspectiva y tu forma de comunicarnos una ingeniería que para mí realmente yo pienso y yo quiero que también las demás personas lo tengan en cuenta, que es la importancia de una ingeniería ambiental, quede claro y quede en los corazones de cada uno de nosotros, muchachos, y que gracias a tus palabras y a tus experiencias los muchachos puedan entender que desde la ciencia y la educación se puede llegar bastante lejos. Emma, en serio, que mil gracias por tu participación, mil gracias por tu tiempo. Y nada, muchachos, recuerden que aquí en nosotros en Parche 500, nosotros no improvisamos, aquí preparamos es para ganar. Y muchachos, me gustaría seguirlos viendo en las próximas conferencias que tenemos programadas para ustedes. Y Emma, no te vayas a perder, tú sabes. No, no. Bueno, para finalizar, muchísimas gracias por la invitación. Estar aquí casi 2 horas un sábado, de verdad, mm, lo agradezco mucho escuchando a este man, este desconocido que va a hablar a este bobo. Entonces, no, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación, por extenderme esta nueva invitación a conocernos en persona. Claro que sí, lo valoro demasiado. El 26 presentan el examen de admisión el 26. De la Universidad de Antioquia, creo que cae el 26 y me pueden Eso, corroborar ahora. entonces por esos días me están comentando cualquier 27 y cosa. 28. Listo, no hay ningún problema, organizamos, quedo súper pendiente. No, pero de verdad, como último mensaje, muchachos que están próximos a entrar como en este proceso de la educación superior, de presentar exámenes de admisión con toda, tal vez uno después del examen que como confundido, expectante, desanimado, lo que sea, pero es entender eso, como que cada uno tiene su propósito y confiar en eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por hacerme parte de sus procesos a través de esta invitación y de que quieran seguir queriendo compartir conmigo. Perfectísimo, Emma. Mil gracias y que tengas una excelente noche, un excelente fin de sábado y un excelente domingo y pues excelente todo, mejor dicho. Listo, Vale, muchachos, muchísimas gracias. todo bien, ya nos vemos. Gracias.